Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Subalpine Live, tu dosis de pajareo semanal en Twitch. Soy Ana Rivas y hoy por fin sí que puedo decir que estoy acompañada y desde el principio por Marcel Gil y Guille Rodríguez. Buenas noches, Marcel, ¿qué tal? Hola, buenas, Ana. Hola, Guille. Buenas. Buenas noches, Guille. ¿Qué Bueno, tal? hoy es miércoles 11 de mayo y en el programa de hoy vamos a hablar de nuevo de la sedimentación de algunas aves limícolas por toda la península y algunas especies raras o escasas en varios puntos de la geografía. Comentaremos también la aparición de un gavión, o sea, sí, un gavión, perdona, de un escribano cabecinegro en Cataluña y hablaremos también de bueno, algunas ausencias o pocas citas de algunas especies de paseriformes también. Continuaremos hablando de charranes, de pardelas, de algunas aves marinas y finalmente hablaremos de las aves rapaces y de algunas que nos han dejado muy buenos números, como por ejemplo de nuevo los abejeros. Continuaremos con la sección de previsión en la que bueno, ya va costando un poco encontrar qué ir poniendo, así que os animamos a que participéis en el chat y digáis algunas de las ideas y bueno, continuaremos con la sección de identificación en la que Marcel nos va a hablar de nuevo de zarceros, esta vez de icterina y de políglota y Guille nos hablará de las subespecies de limícolas que nos pasan por nuestras zonas durante las migraciones, sobre todo, bueno, creo que vas a hablar de la migración primaveral, ¿no, Guille? Ujú. Lo Vale. que estamos viendo ahora. Sí. Vale, y finalmente tenemos con nosotros a Julia y Biel, que van a hablarnos de su zona de pajareo habitual en Valencia. Y bueno, es un patch un poco especial porque es el primer patch que hacemos en familia y la verdad es que estamos encantadas con la idea. Así que bueno, vamos a darle duro y les vemos así cuanto antes. Vamos. Venga. Vamos allá. Bueno, pues como comentábamos, esta semana hemos vuelto a tener un buen paso de limícolas. Los vientos de noreste han hecho que sedimenten en buenos números en algunas zonas de Mediterráneo, también incluso en zonas de interior y también en la cornisa cantábrica. Y bueno, se han ido observando algunas especies regulares pero escasas, como por ejemplo este correlimos de Teming, que se han observado en varias zonas, ¿no, Guille? Sí, no sé exactamente cuántos han salido en el Cantábrico, donde es una especie bastante escasa, pero creo que han salido en Galicia, han salido en Asturias, han salido en Cantabria, supongo que han salido bastantes en el interior, e incluso, bueno, fuera del contexto cantábrico, en Cataluña y, bueno, en Aiguamol se estaban viendo grupos importantes, ahí es más o menos regular, pero incluso hay una cita de Gran Canaria, ¿era? De algún sitio de Canarias de esta Más semana, palomas, sí. de Maspalomas, ¿no? De la charca de Maspalomas. Mm. Que, bueno, es muy escaso allí. No sé si estaban comentando segunda o tercera cita o algo así. No sé exactamente, pero bueno, en cualquier caso es una especie muy escasa en Canarias y interesante esta reducción, que es una especie que siempre andamos todos buscando, ¿no? Y siempre mola ver. Bueno, y otras especies que se han visto también en Cataluña, Marcel. Pues curiosamente, creo que en el programa pasado ya hablamos de que habría un Andarríos del Terek y un Falcilelo en el Delta del Ebro. Pues esta semana la acción, pero exactamente la misma acción, se ha desplazado hasta Aiguamolls, donde hay un Andarríos del Terek y un Falcinelo. El Andarríos del Terek creo que no está claro si es el mismo o no. El Falcinelo creo que seguro que no. Bueno, son bichos bastante distintos y se vieron creo que en los mismos días. Pero no deja de resultar curioso bueno, que sea este par de especies, ¿no? Que han aparecido en semanas consecutivas en dos sitios tan relativamente cercanos. Los de Guamuels aún están allí y, como comentaba Gui, el sitio está precioso de Temings, hay fumareles aliblancos, está el Terek, Falcinelo es ahora mismo un sitio clave, el Matá, ¿no? En los de Guamuels para visitar. Bueno, buen momento para ir y a ver si siguen apareciendo citas en espejo, que la verdad es que mola bastante. Bueno, Sí. y como comentábamos, en el norte hemos tenido también alguna aparición de aves limícolas, también los fuertes vientos de noreste que han estado dando por toda la cornisa cantábrica han obligado a parar limícolas por todas las zonas, por todas las playas y estuarios de la zona, y se han estado observando agujas colipintas, chorlitos grises, chorlitejos y bueno, correlimos gordos también, fundamentalmente también han aparecido correlimos grandes, o sea, correlimos y grandes, estoy fina hoy, Ojalá.
Sí, la verdad es que estaría muy bien. Bueno, lo podemos meter en la predicción flipándonos muchísimo. Bueno, pues eso, han aparecido correlimos de todo tipo y bueno, ha aparecido este correlimos canelo. Esta vez ha aparecido en Malpica, en Coruña, y realmente ha aparecido 24 horas después de que desapareciera el correlimos canelo que se había estado viendo en Cantabria. Entonces, ya comentamos en el programa anterior que las citas primaverales de esta especie son bastante raras, sobre todo en el norte, y bueno, tenemos que ser un poco cautos y pensar en que podría ser el mismo ejemplar, sobre todo no habiéndose observado simultáneamente. Otro limícola que ha aparecido esta vez en Asturias, Marcel. Sí, pues ayer se relocalizó, digamos, un chorlito dorado americano que sabemos que llevaba unos cuantos días en la zona, pero finalmente ayer pudo ser identificado. Y nada, hoy seguía por ahí. Y bueno, también es un poco curioso, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos del falcinelo y el terek, en este caso cogiendo un poco más, una franja más amplia, ¿no? Pero había un canelo y un dominica en Cantabria, Asturias, luego un canelo y un dominica también en Galicia. Es curioso esto de las citas en espejo que hemos experimentado esta semana. Yo creo que de Canelo sí que, bueno, tanto Canelo como Dominica sí que hay ya algunas citas en primavera. Yo creo que podría incluso haber un patrón emergente. El Canelo también es un bicho que se ha rarificado en los últimos años. Antes quizás era más sencillo. Pero es verdad que, sobre todo de Canelo, estas citas primaverales han sido más en el Mediterráneo, ¿no? Y sorprende este año, pues justamente dos en esto. A ver si se puede confirmar si es el mismo. No sé si se consiguieron fotos buenas, ¿no, Guille, del Canelo de Cantabria? Buenas no. Decentes sí. Igual, no sé Vale. si alguien la ha mirado, ha comparado, Creo que no se ha comparado, al menos que yo sepa, no, pero sí que estaría bien. Mm. Igual es que ni Sí, nos si lo alguien... planteamos. Sé que por el chat hay personas bastante dadas a este tipo de análisis, entonces animo a ello a... Bueno, no voy a pues decir nombres. sí, si lo pueden hacer en un ratito y que nos digan a ver cuáles son sus conclusiones en el chat, pues bienvenidas sean. Y bueno, a ver si dejo de liarla, Marcel, si quieres hablarnos de este Cervinus. Sí, hasta Vale. ahora nos has cruzado en Lo todos, ¿eh? sé, lo siento. Era para ver si estabais Eh, atentos. no pasa nada, todo bien. Vale, pues vamos a hablar de bisbitas gorjirrojos, pero para mal, porque realmente está siendo una primavera flojísima de bisbitas gorjirrojos. No, creo que en Cataluña van 8 ejemplares o algo así, ¿no? Quizá 10, pero vamos, eso es lo que puede haber en un día average, ¿no? En un día medio en el Matá en buena época, que es justo lo que acabamos de pasar. Aparte Y, de estos 8... Dime, perdona. ¿sabes dónde han salido los Cervinus en Cataluña? ¿También concentrados en aguamols o distribuidos? Eh, Pregunta trampa, no sé si Sí. no Creo estaba que preparado. bastante concentrados en el Ampurdá. Creo que Sí, ¿no? no solo en Aiguamolls, pero creo que el máximo del Matá este año eran 3, me parece, o algo Ujú. así, y luego Vale. algunos más. De estos ejemplares, algunos son simplemente en vuelo, ¿no? Rollo migración activa. Aparte de esto, salió uno en Valencia, uno en Extremadura. Es un bagaje muy, muy pobre para esta especie. Que bueno, ha habido vientos bastante favorables y sin embargo no ha aparecido, ¿no? No sé a qué se puede ver, pero bueno, un poco lo mismo que comentamos en su día con los aguiluchos papialbos. No sé si la semana pasada o hace un par de semanas, que las citas se concentraron bastante pronto, quizá esperábamos un poco más de esta primavera y luego en las fechas buenas de gorjirrojos y de papialbos jóvenes en este caso, no ha acabado de explotar el tema. Bueno, y otros paseriformes que han estado flojitos este año han sido los mosquiteros silbadores. Ya vimos en el programa anterior con los mapas de Eurovid Portal que ya estaba el grueso de las poblaciones en su zona de cría y realmente no los hemos olido por nuestras zonas durante esta migración. Como decía Marcel, ha habido vientos que podían haber favorecido pues eso, la sedimentación de estos bichillos, pero bueno, no se les ha visto y nada, han llegado a sus zonas sin que los hayamos palpado nada por aquí. Y bueno, una cita que sí que ha alegrado este cabecinegro, Guille. Escribano cabecinegro, perdón. Esto ha sido, sí, la sorpresa del día, ¿no? Sí. Bueno, ha salido un escribano cabecinegro en Mallorca, no me acuerdo exactamente dónde, pero creo que cerca de Palma. Planich. Eso. Y bueno, una especie, obviamente, una mega o casi mega, no sé cuántas citas acumuladas hay, pero menos de una al año, con seguridad, una cada 2 años o algo así. Pero con un
patrón de aparición muy claro. Siempre son machos, obviamente, porque son muy vistosos. Y siempre aparecen, pues eso, generalmente finales de mayo, principios de junio. De hecho, hoy cuando estábamos diciendo, ¿de qué hablamos de la previsión? Ha dicho Marcel, escribano cabecinero. Y he dicho yo, no, es muy pronto. Y a los 10 minutos... No, 10 minutos no, creo que han sido como 2 minutos así, o sea, es que no ha sido nada. Ha sido buenísimo. Sí. Entonces esta cita es bastante tempranera dentro de lo que suele ser escribano cabecinegro, que suele aparecer más a partir del 20 de mayo, típicamente, incluso la primera semana de junio, cuando ya aprieta el calor fuerte y la mitad de los pajareros están ya a otro ritmo, ¿no? Yo creo que por eso pasa bastante más desapercibido de lo que su presencia real debe ser. Entonces, bueno, a ver si esto es el indicio de una buena primavera y salen unos cuantos más bichos. Nos dicen por el chat que subas el volumen, Guille. No, es que es el Sí, micro, sí. es el cable. Entonces, bueno, intenta no moverlo mucho, porque ahora se Vale. te estaba escuchando bien. Era la forma disimulada de no admitir que tenemos cables cutres, Ana, pero bueno. De nada, viva hoy la estoy sinceridad. sembrada. Bueno, a ver, vamos a hablar de otras aves que han ido apareciendo. Vamos a hablar de estos fumareles, Marcel. Sí, en este caso sí que es para bien, ¿no? Es para dar buenas noticias en cuanto a entrada de fumareles aliblancos, un pájaro espectacular, para muchos y muchas de lo más bonito de Europa, y yo la verdad es que estoy bastante de acuerdo. Y bueno, han entrado en buenos números, han entrado en Cataluña en las principales zonas húmedas, tanto en Aiguamolls, ya lo comentábamos, ¿no? Como en el Delta del Llobregat, en el Delta del Ebro, se han visto varios ejemplares durante varios días. Y bueno, igual es un poco más destacable esto que podría ser regular, ¿no? En un año más o menos bueno, pero es más destacable quizá la entrada de bichos al interior. Sospecho que los bichos han subido por el Valle del Ebro, un poco por la distribución de las citas. Hay varias citas estos días en Ibars, en algunas zonas húmedas de Lleida y Aragón. Y destaca sobre todo la cita, creo que de 19 ejemplares, si no me equivoco, en Gallo Canta, que entiendo que debe ser el máximo histórico para Aragón, sino que alguien nos corrija por el chat. Y bueno, nada, que los disfruten porque 19, además es un pájaro que cuando es un grupo todavía es más vistoso, ¿no? Los destellos que ves en los flocks de las alas tan blancas. Bueno, y esta marina que se ha visto también por el Mediterráneo, Guille. Sí, una par de la sombría en Cap de Creus no deja de ser una cita esperable. No sé si llega a ser anual, más o menos. Marcel No. levantará. No llega anual, vale. Que va, hay bastante pocas citas, la verdad. Y bueno, sabéis que no hay muchísimos e-watching en Cataluña y es posible que mucha gente ni siquiera la tenga en el radar. Hay sorprendentemente pocas citas desde costa, por ejemplo, para un pájaro bastante costero en sus migraciones. Bueno, para eso hay que echar horas. Exacto. Entonces, bueno, sí, lo que sí es que las citas se suelen concentrar finales de mayo, que es un poco cuando estas aves que crían en el Atlántico Sur, en las islas subantárticas, suben a pasar su invierno, el invierno austral en el hemisferio norte. Entonces, la mayoría de las pardas sombrías, como las gravis, como las capirotadas, van por el oeste del Atlántico, por Estados Unidos, y es en otoño cuando hacen el círculo y vienen a Europa. Entonces, las poquitas que hacen la migración por este lado, pues algunas se desvían entre el Mediterráneo. Creo que en el estrecho pues también no sé si es anual o casi, y bueno, tiran para arriba y aparecen en Cap de Creus, que es el sitio típico en Cataluña. Bueno, y seguimos ahí con citas chulas y numerosas. Ha habido una muy buena sedimentación de charrán bengalí en la zona de Cádiz, muy cerquita en las playas cercanas al estrecho. Creo que se han visto entre 5 y 7 ejemplares en los lances y hasta 2 en Barbate. Y bueno, creo que en otras playas también han aparecido algunos grupos. Estos charranes se consideran migradores parciales. En la migración de primavera se dirigen desde sus zonas de invernada en Gambia, Senegal y Marruecos, pasando por el estrecho de Gibraltar hacia sus zonas de cría, sobre todo concentradas en islotes frente a las costas de Libia. Entonces, el pico de migración primaveral es en mayo y suelen hacer esta migración primaveral mucho más en grupos mucho más numerosos y como mucho más concentrada. Entonces, tienen que haber buenas condiciones climatológicas para que estos bichos paren en las playas y cuando se ven pues buenos números, pero sí que es bastante más habitual en las playas en la migración posnupcial durante el otoño, que pasan un poco más a cuentagotas y es más fácil que se observen por allí. Es bastante frecuente verles por esas zonas, pero bueno, siempre hace ilusión y sobre todo pues cuando son grupos grandes pues también está chulo.
Y si queréis que pasemos ya a las rapaces, hablamos de estos Technical los patirrojos, que comentamos la semana pasada que tendrían que ir llegando unos cuantos. Marcel. Sí, han entrado los primeros. De momento esto no es alarmante, ¿no? Como lo de los gorjirrojos. Todavía estamos a tiempo de que entre un buen número de patirrojos y han entrado los primeros en zonas típicas pues, del litoral mediterráneo, de Cataluña en concreto y también del Valle del Ebro, algunos más al interior, ¿no? En Aragón y tal. Bueno, luego lo comentamos eso en la previsión, pero bueno, que se sepa que esta especie ya tiene que estar en el radar de los pajareros y pajareras. Se vio uno en Canarias, ¿no? Sí, correcto. Se vio uno en Lanzarote que, bueno, sabemos que ha llegado allí, incluso ha llegado a veranear un grupo en Lanzarote, ¿no? Y cuando se producen los buenos vientos como los que han tenido estos días, no es raro que lleguen patirrojos, aunque, bueno, parece que más en los últimos años. ¿Y tú te acuerdas, y si no, si alguien se acuerda y puede comentar en el chat, los años que aparecen en Canarias suelen ser años de invasión en la península? Quiero decir, que haya vientos que arrastren, ¿suele estar correlacionado? Sí, Bueno, pues, el gran año histórico de patirrojos en Canarias, que fue, si no me equivoco, en 2017, puede ser, 17, 18, algo así. Cuando se quedó un grupo a invernar a veranear en el campo de golf de Teguise y tal. Aquel año hubo una invasión también de icterinos, tanto en Canarias como en la península. Hubo icterinos y patirrojos. Y también hubo un muy buen paso, muy buena sedimentación de papamoscas gris, que son 3 especies que comparten bastante la zona de invernada. Y bueno, por eso especulamos que el fenómeno había pasado más abajo en África de lo que nos pensábamos. A ver si con un poco de suerte este patirrojo en Lanzarote pues indica que sí. ha soplado duro. Yo creo que 1 o 2 patirrojos en Canarias Todavía indican más bien una calima local que no un fenómeno a gran escala como un influx real. Pero bueno. Esperemos entonces. Bueno, Guille, y en cuanto a rapaces por el estrecho, ¿qué nos cuentas? Pues el programa anterior dijo que ya habían pasado casi todos los abejeros y se ve que no. Se ve que no porque el jueves pasado, es decir, al día siguiente del programa, fue uno de los días que más abejeros han contado. La cifra no está muy clara y es que contar abejeros en el estrecho es realmente difícil. Pero bueno, debieron tener un día de migración espectacular con muchos miles de abejeros pasando. Digo lo de los abejeros en el estrecho es difícil porque los abejeros, bueno, son aves remeras muy potentes, o sea, aves planeadoras, pero las más remeras de las planeadoras, muy potentes y a veces cruzan muy alto, cruzan muy dispersas, en un frente muy amplio. Entonces, contar los abejeros en el estrecho a veces es prácticamente imposible. En cualquier caso, pues eso, el jueves tuvieron un día de migración espectacular de abejeros y también de buitres, que ya empieza, bueno, los buitres llevan pasando todo abril en pequeños números, pero ahora es un poco el pico de paso de buitres. Cuando estuvo Jave aquí nos contó que era una de las cosas que más les gusta a los locales disfrutar cómo llegan los buitres cuando llegan grandes grupos de cientos exhaustos del estrecho, y el espectáculo de cómo los atacan las gaviotas es espectacular. Y bueno, debieron tener una buena entrada de buitres y con ello entraron los 2 primeros Rupel. Los Rupel es interesante mencionar cuando los días que se ven, porque sabemos que entran cada año unos 40, del orden es una estimación, pero 40 Rupels en el posnucial. Cuando van hacia abajo se ven, pero en la entrada prácticamente nunca se ven. Es increíblemente difícil, es increíble lo difícil que es, perdón. Es increíble lo difícil que es ver un Rupel cuando está entrando rápido entre leonados y demás. Y a pesar de que está todo el mundo buscándolos, se ven muy poquitos entrando. Bueno, y tenemos que acabar con una mala noticia y también un poco de última hora. Se ha encontrado un ratonero calzado, que si no Guille se enfada, si digo usardo, muerto en Zaragoza, en un parque eólico. Y bueno, se han mandado fotos, no se sabe muy bien si podría ser el ejemplar que estuvo por Badajoz este invierno, luego se dejó ver por Ávila y Segovia, pero bueno, pues una mala noticia y una de las víctimas de los parques eólicos. Sí, vamos a intentar decir centrales eólicas porque de parque tienen poco. Bueno. Y sí, nada, eso. Bueno, pues acabamos con esto y vamos rapidísimo con la previsión, ¿vale? Vamos allá. Vamos. No sé si os ha quedado algo por comentar de los vespertinos, la verdad. Pues básicamente que queremos más vespertinos.
Nos hemos quedado un poco cortitos con los gorgirrojos, que son dos bichos que yo asocio mucho, ¿no? A primaveras buenas. Cuando he visto buenos números de gorgirrojo y vespertinus es que la cosa no ha ido mal durante un largo periodo de tiempo. Y bueno, aún estamos a tiempo, lo que comentábamos. No sé exactamente cómo están las condiciones de viento las próximas semanas o la próxima semana, pero aún durante los próximos 15 días, es un margen bastante amplio para que entre un frente oportuno y de los buenos que nos traiga buenos números de patirrojos en las zonas típicas y quizás números más anecdóticos, pero igual de destacables, pues por ejemplo en el Cantábrico, Galicia, Castilla, otras zonas donde son menos habituales y soy consciente que alegran mucho las primaveras de algunos. Sí. Y otros que alegran, o al menos a mí por lo menos, son los alcaudones dorsirrojos. Ya han entrado algunos ejemplares, han estado viendo ya por toda la zona norte de la península, pero bueno, en las próximas semanas debería de entrar el grueso de las poblaciones reproductoras. Estas aves son unas aves que realizan una migración desde sus zonas de invernada en el este de África y en el sureste de África, dirigiéndose bastante hacia el este, hacia Arabia Saudí, y desde ahí suben por todo el Mediterráneo oriental, distribuyéndose después por el oeste de Europa. La verdad es que es un tipo de migración que a mí me ha llamado mucho la atención y me gusta bastante. Y bueno, encima cuando llegan a nuestras zonas, pues a mí me parece un pájaro precioso, espectacular, que se disfruta muchísimo y bueno, que eso, que a ver si se ven y se disfrutan. Y Guille, si nos quieres hablar de más buitres y estrecho. Sí, me repito un poco hoy. Eh, las condiciones, hemos puesto ahí el pequeño mapa de Winguru, la predicción de Winguru, perdón. Las condiciones parece que apuntan a un fin de semana bueno de paso. Ahora hay levantera, está pegando fuerte, no están cruzando apenas bichos, o deben cruzar algunos milanos y los típicos aventureros que se atreven a cruzar, pero prácticamente no va a cruzar nada hasta el sábado, incluso hasta el domingo. El sábado baja, pero no mucho, y el domingo ya sí que va a haber más calma. Así que bueno, si alguien se quiere animar, parece que el fin de semana va a haber unas muy buenas condiciones para que entren bichos. Nada, lo digo porque como siempre decimos que es algo muy espectacular, pues mira, si alguien está dudando y quiere verlo, este fin de semana es el propicio. Además, sábado y domingo pilla perfecto. Hay competi, ¿no? Entre Tarifa y Aiguamuels igual este fin de como destinos megatop dentro de España. Sí. Bueno, pues a ver si se acerca mucha gente y pueden disfrutar a tope. Vamos entonces con la identificación, chicos. Venga. Marcel. Vale, pues yo también voy a repetirme un poco como Guille, pero con paseriformes y en concreto con zarceros. Nada, vamos a comentar la identificación del zarcero común y el icterino, dos especies que para muchos y muchas son realmente complicadas y pueden llegar a serlo, pero es verdad que el zarcero icterino es la típica especie de la que se suele decir que cuando lo has visto en el campo, el siguiente, una vez, ¿no? El siguiente ya es un poco más fácil de identificar. Y si no, el siguiente, el que hace 4. Pero bueno, es un pájaro al que se le puede coger el tranquillo. Entonces vamos a comentar algunas claves. Primero, un pequeño esbozo de cómo buscarlo y de por qué aparecen estos bichos aquí, patrones, etcétera. Y luego sí que entraremos más en el tema de la ID. Entonces, pues bueno, esto sería el porqué de los icterinos en España. Como veis, lo que comentábamos antes, tienen una zona de invernada muy al sur de África y una zona de reproducción que va desde Francia hasta el norte de Kazajstán. Entonces, su ruta migratoria principal es más bien a través del Valle del Nilo, ¿no? y de la ruta este del Mediterráneo, pero algunos ejemplares, suponemos que los que crían más al oeste de Europa, pues pueden llegar especialmente a nuestro litoral y a Islas Baleares. ¿Cuándo se produce esto? Pues como hemos comentado, es una especie tardía, es una especie de la que ahora tenemos muy buenas opciones y durante los próximos 10-15 días, lo podéis ver ahí en este gráfico de distribución de las citas de ornito.cat de Cataluña. Y entonces estamos en buenas fechas, necesitaríamos las condiciones de abajo de la izquierda, que es una buena levantera como la que comentamos en un programa, y que no sé si se va a dar, no lo tengo claro, pero quedan 15 días aún potencialmente buenos y el tiempo puede cambiar mucho. Hay que estar atentos y atentas al tema este, pensando mucho en el icterino. Y luego os he puesto esta tabla, sacada también de los datos de ornito.cat,
para que veáis que las fechas son bastante fijas, o sea, siempre estarían en mayo, ¿no? Pero que los números varían muchísimo. Vemos aquí, no veo muy, muy grande el año, ¿no? del cuadrado 2015. 2015. Ok, pues mira, fue justo el año, estaba comentando Ricardo que fue el año bueno de los patirrojos, yo creía que era más tarde, pero el tiempo pasa muy rápido. Y aquí también se ve, ¿no? En este gráfico de icterinos en Cataluña, que fue un año increíblemente bueno. Lo que decimos, la llegada de esta especie pues depende mucho de las condiciones, pero estamos en buenas fechas y si se dan, pues es un buen objetivo para una mañana de pajareo. ¿Cómo buscarlo? Pues a diferencia del poliglota, el zarcero icterino suele forrajear, suele alimentarse en árboles más altos y en sus copas, ¿no? Más que en la zona baja de árboles o en árboles de menor porte, ¿no? Como podrían ser encinas, etcétera, o incluso en crataegus, ¿no? En espinos, que sería más propio del poliglota, del zarcero poliglota. Estas diferencias de hábitat obviamente no van a misa, es decir, podemos ver un poliglota en un árbol grande, especialmente cuando suben a cantar, a defender territorio en primavera, y podemos ver un icterino en arbustos muy bajitos, especialmente si estamos en un sitio de migración pura donde la especie no tiene dónde elegir. Pero sí que como tendencia general, el hábitat es clave. Este gráfico que os he puesto aquí lo he sacado de este libro, que no quiero desaprovechar para recomendar. Es uno de mis libros favoritos. Y bueno, incluye un montón de información, no tanto enfocada a la identificación, sino más bien a la ecología, biología y una celebración, ¿no? A la diversidad de una familia de pájaros que suele pasar bastante desapercibida y de la que sé Son que muchos y marrones. muchas, sí, Justo. pasáis las páginas rápido de la Collins dándolos por imposibles, ¿no? Pues este libro es muy recomendable para que empezáis a cogerle un poco de cariño. Vale, una foto simplemente para ilustrar el tema de hábitat. En este sitio tan chulo, ¿no? Pues buscaría icterino aquí, en la copa de este álamo, y poliglota, pues seguramente en ese espino o en esa zarza, ¿no? Y vale, vamos ya a centrarnos en la ID. Es cierto que hay solapamiento en la mayoría de caracteres, exceptuando los puramente estructurales, pero la combinación de todos, el flash que recibes cuando ves un icterino, sí que es bastante diagnóstico. Entonces, yo os recomendaría, pues, una vez más, que abrierais Sevir, que mirarais un montón de fotos. No hay muchísimas fotos de estas especies, pero bueno, alguna hay. O que consultéis otras publicaciones y sobre todo que salgáis al campo a ver zarceros. Porque se le coge el tranquillo. Y es más bien una cosa del todo del pájaro que no carácter por carácter, donde sí que podríamos encontrar más solapamiento. Entonces, bueno, así como coloración general, las partes superiores del icterino tienen un color verde más diluido, no tan saturado, digamos que es más pálido, mientras que ya veis que en el poliglota, en el zarcero poliglota o común de abajo, existe como más contraste entre partes superiores y partes inferiores. Esto también se debe a que las partes inferiores del icterino tienen como un wash, ¿no? Un lavado de amarillo bastante uniforme desde la garganta hasta infracobertoras caudales, mientras que el zarcero políglota, el común, suele tener el amarillo bastante más saturado o algo más saturado en la zona de la garganta y pecho, ¿no? Y se va diluyendo a medida que avanzamos hacia flancos y vientre. Y luego entrando en caracteres puramente, luego miraremos algunos detalles de algunas regiones de plumaje, pero en caracteres puramente estructurales, pues la proyección primaria es clave. Y la proyección primaria es realmente indicativa, en este caso, del tamaño total del pájaro. Zarcero icterino es un pájaro con un porte mayor, ¿no? Mientras que poliglota sabemos que es una especie pues más tipo curruca. Digamos que icterino tendiría más a borin, ¿no? A curruca mosquitera, y poliglota tendiría más a una cantilla, ¿no? A una curruca carrasqueña, incluso en hábitos de forrajeo, la forma en que se mueven por los árboles, etc. Entrando a algunos detalles, aquí vemos en la cabeza hay un detalle estructural que es bastante importante, que es la forma del pico. Zarcero icterino tiene el pico bastante triangular, mientras que el poliglota tiene el pico bastante recto, o sea, plano en su mandíbula superior e inferior. A mí esto me recuerda, y seguro que algún día lo hablaremos en Subalpine, a las diferencias entre carricero políglota, palustris, y
y estirpazos, ¿no? Y carricero común, que también tienen esta misma diferencia o comparable, ¿no? Compatible con estos bichos, icterino y poliglota. Recordad, un pico más triangular de icterino y un pico más aplanado en tanto arriba como abajo, pues sería de poliglota. Y luego muy rápido, de coloración, perdona, que me enrollo. Icterino tiende a tener una ceja más extensa detrás del ojo, mientras que poliglota, el final del ojo suele marcar el límite de la ceja. La ceja también suele ser del mismo color que las partes inferiores en icterino, es decir, toda la lore y la ceja bastante del mismo color que la garganta, mientras que poliglota tiende a tener, especialmente encima del ojo, o como mínimo algunas de las plumas encima del ojo, súper saturadas. Ahí hay veces que hay plumas amarillo bastante brillante que no encontramos o muy difícilmente encontramos en icterino. El color de las patas es una cosa que en las guías, en mi opinión, está sobrevalorado porque es cierto que muchos ejemplares de icterino tienen las patas marrones y de poliglota tienen las patas azules. Pero es verdad que si calculamos la media de color de cada especie, pues sí que saldría el icterino más hacia el azul y el poliglota más hacia el marrón. Aquí una comparación de ejemplares muy clásicos, muy típicos de cada especie, que no llevarían a conflicto. Pero bueno, es un carácter que, insisto, en las guías sale como muy claro y luego en el campo a veces no lo es tanto. Lo que comentábamos de la proyección primaria, el análisis de la proyección primaria típicamente se hace, ya lo hemos hecho en algún programa, comparando la longitud de las puntas de primarias visibles con la longitud de las terciarias. Pues en este caso vemos que en el icterino las terciarias son igual de largas que las primarias visibles, mientras que en el poliglota las terciarias son bastante más largas, casi el doble que las primarias visibles. Si contamos puntas de la pluma, pues en el poliglota vemos 6 puntas de primarias visibles con muy poco espacio entre ellas, mientras que en el icterino veríamos 7 puntas y además con bastante más espacio entre ellas. Y bueno, para acabar ya comentando, este serían 2 ejemplos, uno de cada especie, de 2 bichos muy típicos. Hay una cosa que no hemos comentado, increíblemente, que es el panel alar. El panel alar, como vemos, debería ser muy notorio en icterino, mientras que el panel alar hablo de terciarias y secundarias internas, y a veces también extensivo a grandes cobertoras. Y ese panel no existe o está mucho más diluido en poliglota. Lo que pasa es que si pasamos a la siguiente, vemos que en algunos casos esto se llega a invertirse. Aquí tenemos un poliglota con un panel alar muy bien definido. Es verdad que no extenso a grandes cobertoras, por ejemplo, y bastante débil en la zona de las terciarias, que son bastante importantes, pero sigue estando ahí y sigue siendo mucho más marcado que el panel alar del icterino de la derecha, que diríamos que casi es un ala de poliglota, ¿no? Entonces, bueno, cuidado con esto. Los icterinos suelen tener panel alar, pero en algunos casos pues pueden intercambiarse los papeles. Y nada, creo que con esto ya acabo, que me enrolla un poco y le das tu Guille. Muchas gracias, Marcel. Pues Guille, todo tuyo. Vale, pues yo quería comentar un poco la discusión esta de variación geográfica en limícolas, de dónde vienen, de dónde son los limícolas que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Esto se enmarca un poco, voy a dar unas pinceladas por especie de las diferentes taxones, de las diferentes poblaciones que podemos ver en la península y cuáles están pasando ahora mismo. Pero se enmarca dentro de una discusión un poco más general, que es, bueno, los limis son fascinantes, todos lo sabemos, es una familia muy querida, pero en general cuando vemos un grupo de corralimos, o bueno, ya Marcel nos dio las primeras pinceladas el programa anterior, pero bueno, en general cuando vemos un grupo de corralimos o de agujas o de prácticamente todas las especies de limícolas, lo identificamos como una especie y nos quedamos ahí. Y en el fondo los limícolas tienen una variación geográfica extensísima y podemos estar en un mismo bando viendo bichos que probablemente vengan incluso de continentes diferentes, ¿no? Lo cual es espectacular. Entonces son aves que han hecho de vivir en el alambre en muchos aspectos ecológicos su forma de vida. No solo a nivel de migración, que les ha forzado a llevar un metabolismo y una especialización en la alimentación al extremo, sino también, por ejemplo, en la sexualidad, con unas estrategias sexuales muy diversas y muy curiosas, ¿no? Todos sabemos pues, que los combatientes hacen
legs de machos con diferentes roles sexuales, pero luego también, si nos vamos al otro extremo, pues los chorlitos carambolos o los faralopos tienen poliandria, en las que son las hembras las que tienen varios machos y demás. Bueno, todo este tipo de cosas crean un conjunto muy, muy rico de casuísticas que se traducen en un montón de plumajes. Y de hecho, a partir de esa variedad de plumajes, nosotros podemos... Es un poco, voy a pecar aquí de pretencioso, pero es una aproximación holística, ¿no? En el que, entendiendo toda la ecología de estos bichos, que es increíblemente fascinante, puedes entender por qué tienen tantos plumajes, ¿no? Entonces, lamentablemente no he tenido tiempo a prepararme todo esto tanto como me hubiese gustado, así que voy a dar pinceladas sobre la variabilidad geográfica, pero en algún momento, con suerte, pues hablaremos de otras cosas que son también interesantes y bueno, yo creo que aprender siempre es mejor, no solo si te dicen el cómo, sino te dicen el cómo y el por qué, ¿no? Entonces vamos a ir, eso, especie por especie y sobre todo aprovechando un poco el momentum el pico de paso ahora y de lo que comentaba Ana antes, que ha habido una muy buena sedimentación en el Cantábrico propiciada por los vientos del noreste, ¿no? Entonces, correlimos común. Vale, ya nos dio Marcel la clase maestra el programa anterior, así que tampoco voy a entrar mucho en las subespecies y demás. Básicamente lo que esta semana se han estado viendo las 3 subespecies de forma simultánea. En el Cantábrico se han visto las 3 a la vez. En el Mediterráneo, pues sobre todo Swincy y Alpina, ¿no? Entonces teníamos 3 subespecies, solo recuerdo para los que se lo perdieron la semana pasada o para los que ya se le han olvidado. Básicamente tenemos Swincy, que es la subespecie que cría en Europa, norte de Europa, pero bueno, es básicamente europea. Es una especie, de hecho es la subespecie alpina, es la que cría en montañas, en los Alpes escandinavos, en las Highlands escocesas y demás. Entonces el nombre alpina viene de ahí, de hecho, aunque se llame Swincy. Entonces es una especie que cría en Europa y después migra al norte de África, ¿vale? Tenemos la subespecie ártica, que es una subespecie que prácticamente solo queda al norte de Groenlandia, en una población muy pequeña de solo 10.000 individuos y que inverna también en el norte de África, se supone, se conoce muy poco, ¿vale? Y por último, alpina, que es la especie siberiana, que empieza en el norte de Fennoscandia, por todo Siberia. Después no vamos a entrar hoy en ya la complejidad de los centralis y demás, pero bueno, digamos, esos bichos siberianos del oeste de Siberia y que también migran e invernan sobre todo en Europa, reemplazan a Swincy durante el invierno, ¿no? Entonces, vamos a ver unas fotos, casi todas las fotos que vamos a mostrar ahora son fotos de esta semana para ver en vivo, ¿no? Comentar el momento. Entonces, a la izquierda tenemos 2 Swincy típico, fijaros qué marrones son, picos intermedios, cortos intermedios, pero en general son marrones o anaranjados, con bordes de la pluma negro y eso. Quiero decir que se ven bastante uniformes marrones naranja en la distancia, ¿no? A la derecha, una alpina, le vi en Santander, donde prácticamente ya no quedan alpinas. Es un segundo año, por eso seguramente todavía queda aquí. Y bueno, ya veis, abajo he puesto una foto en la que se compara con los Swincies y ya veis el monstruo que es, no sé, un 30% de tamaño más grande, ya sin entrar en el pico, la estructura potente de Zarapitín, pero bueno, se ve muy grande. Esto es lo que tenemos en el Cantábrico, que son Swincies y algunos alpinas, y luego los árticas que vamos después. En el Mediterráneo la situación es algo diferente o bastante diferente. Están pasando Swincy también, pero pocos. Y quedan, la mayoría de lo que quedan, bueno, lo hemos estado discutiendo, es nuestra interpretación, ¿no? La mayoría de lo que quedan son bichos, este tipo de bichos, ya veis qué diferentes son de los Swincy típicos que hemos visto antes. Tienen el manchote negro más oscuro, el pico claramente más largo en promedio. O sea, siempre que hablamos de subespecies y de variación de plumajes, las cosas hay que tomarlas un poco a nivel de población, a nivel estadístico, porque hay overlap o suele haberlo. En este mundo todo es gaussiano, ¿no? Distribuciones gaussianas de esto, entonces suele haber mucha probabilidad y a veces hay que verlo a nivel de un conjunto de bichos. Pero bueno, ya veis que son estos, no sé si ha coincidido machos, pero con cabezas más pálidas, menos naranjas, o sea, perdón, menos marronáceos y espaldas más naranjas. Todavía a estos les falta coger color para llegar al plumaje nucial y luego los pads negros muy extensos y esos picos largos. Por último, la tercera subespecie que se puede ver ahora mismo es ártica. Lo que decía es una subespecie muy, muy escasa. ¿Perdón? El micro. ¿Se me escucha mal o qué? Mueve el cable. Yo, este es el que uso en el trabajo y nadie me dice nada, ¿eh? Es Twitch que no... Ahora estás bien. ¿Ya está? Vale. Sí. Decía que prometo que uso este micro en el trabajo y nadie me dice nada. Es Twitch que lo corrompe. Vale.
Entonces, siguiendo, faltaban los ártica, ¿no? Que decíamos, es una población de Groenlandia muy, muy escasa, se calcula en 10.000 ejemplares en total. Esto hace unos años, o sea que a saber ahora, con todo lo que está retrocediendo el hábitat apropiado para la tundra. Entonces vemos aves muy pequeñitos, ya los veis, muy pequeñitos, muy grises, incluso las escapulares, algunas de las escapulares del manto son grises en sí, con el centro de la pluma negro, pero grises, y el patch, bueno, ya tiene un aspecto muy raro. Casi parecen un minuta, un Fusticolis que comentaba Marcel, con los picos muy cortos, y el patch, pues prácticamente el manchote otra vez. Es que se te está yendo Que, muchísimo, tío. Guille, hay 5 personas en el chat dispuestas a... Ah, Bueno, se comenta que hay que hacer una recaudación para comprarte un micro. Entiendo que quien ha dicho +1 está dispuesto a poner €1 al menos. si queréis prueba a quitármelo, no sé qué tal va a funcionar. Prueba a ver. Prueba a Sí, ver. puede que mejor. A ver. No se te oye nada ahora. ¿Me escucháis o no? Ahora sí, como en ¿Ahora una sí? caja. No lo sé si será mejor, pero... Voy a preguntar a la gente si creen que es mejor o no. A ver, pronunciaos. Nada, -3. Vuelve al micro. Joder. Ponlo en el otro puerto. No, en el otro puerto ya lo he probado antes y me has dicho que no. Vale. Lo sentimos. Ahora tardará un poco hasta que lo pille otra vez. Sí, ¿no? Sí, pero bajísimo. Bajísimo. Venga, tú ve dándole. Tú grita más. Vale, pues... ¿Sí? Vale. Pues estamos con los ártica, ¿no? Decíamos, bichos muy pequeños, muy grisáceos y bueno, con ese aspecto tan curioso casi de Fusticolis que nos decía Marcel el otro día. Pasamos al siguiente, que hay unas cuantas de especies que revisar. Vale, los coralinos comunes son bastante conocidos. Vamos con los chorritejo grande. Esto es una especie que yo creo que es la que más misconception hay, ¿no? Chorritejo grande tiene 3 subespecies o 2 subespecies en función de quién lo describa, ¿no? Y Atícula, que es de nuevo una subespecie europea, que es altamente sedentaria y nos llegan poquitos, ¿vale? En realidad es la subespecie más rara. La subespecie siberiana que cría de nuevo del norte de Fennoscandia, todo Siberia, ¿vale? Es Tundrae, y esta nos migra en grandísimas cantidades. Es de largo la subespecie más común, ¿vale? Y hay otra subespecie que es la groenlandesa, que en el fondo no deja de ser un mix de las anteriores, entonces tiene un aspecto básicamente intermedio, que es algo que creo que se pronuncia como Samodroma, ¿vale? ¿Lo he dicho bien? Sí. Yo creo que sí. Vale. Y es una subespecie que ocupa todo Groenlandia, incluso el Ártico de Canadá, en la isla de Ellesmere, como otras aves, y esta va al norte de África a invernar o al Golfo de Guinea, y también, sobre todo en la costa atlántica, es bastante común. Entonces, en estos momentos, pues prácticamente no hay ningún Yatícula, ¿vale? Lo recalco porque creo que la concepción general es que Yatícula es la subespecie más común y Tundrae es medio rara, y en el fondo es... Madre mía, menuda pesadilla. Y en el fondo es, si queréis, prueba a cambiar de puerto, pero... No, déjalo ahí, que iba medio bien. Vale. Bueno, pues eso. Ahora todos los que estamos viendo son Tundrae, y en el Atlántico Tundrae y Samodroma. Bueno, Samodroma quizá también hay en el Mediterráneo, pero debería ser menos común. Entonces, el problema es cómo distinguir estos dos, porque realmente pueden llegar a ser bastante parecidos. Los Tundrae en general tienen la cabeza muy negra, son bastante oscuros en general. Si veis, por ejemplo, el ejemplar de abajo, se nota mucho que el color del manto es bastante oscuro. Y además, en muchos casos, son bastante más pequeños que los Yatícula. En el fondo es un poco engañoso porque estoy comparando con una subespecie que apenas vemos, pero bueno, por ver las diferencias típicas. Yatícula, la nominal, es más grande, es más pechugona, es más gruesa, como más robusta, y Tundrae a veces se ven muy alargados porque son grandes migradores. Por ejemplo, en el ave de arriba se le ve bastante delgado de cuerpo y muy alargado con las primarias muy largas, ¿no? Con ese final del cuerpo muy alargado, una silueta típica de un ave migradora. Los demás también, la máscara con muchísimo negro, la banda justo encima de la cabeza le llega al negro, es muy amplia, y el color del manto oscuro. Samodroma, como decía, es una subespecie de validez dudosa porque parece que se ha formado como una hibridación de las dos anteriores, de Yatícula y Tundrae. Entonces es difícil de distinguir. Si nos vamos al siguiente slide, esto es completamente inventado. El de la izquierda sí que creo que es un Tundrae, es una hembra, pero es un Tundrae con bastante negro, bastante oscuro en el manto.
en las partes superiores y muy finito de cuerpo. Y el de la derecha, pues podría ser un Samodroma, porque es tundra en el sentido de que tiene mucho negro en la cabeza, no es muy grueso y demás, pero se le ve bastante más claro. Pero en el fondo, por el momento creo que no se sabe muy bien cómo separar, es work in progress, o esperemos en algún momento llegar a saber cómo distinguir estos bichos. Pero bueno, en cualquier caso, o bien groenlandeses o bien siberianos, pero no son europeos los que estamos viendo ahora. Vamos con la siguiente especie. Correlimos triáctilo. Bueno, el Correlimos triáctilo tiene 2 subespecies en el mundo. Alba, que curiosamente está en Siberia y en Groenlandia, en el oeste de Groenlandia. Incluso cría muy comúnmente en la isla de Ellesmere, que es la isla esta del Ártico canadiense que pega con Groenlandia. Y después, prácticamente en la isla siguiente, empieza la subespecie rúbida, que es no es completamente diferente. Por ejemplo, en plumaje se parecen bastante, pero siguen estrategias reproductivas diferentes, sexuales diferentes, por poner un ejemplo. Y es algo que crían a 100 kilómetros de distancia y migran, una rúbida inverna en Europa y todo alba, todas las aves groenlandesas invernan en Europa, ¿no? En África más bien. Entonces está muy bien documentado que, espera, vete un segundo atrás, a diferencia de otras aves, otros limícolas groenlandeses, está muy bien documentado que alba hace una migración al Wadden Sea y a Holanda y después bajan. Entonces incluso las aves de Ellesmere y Groenlandia son muy comunes en el Mediterráneo y en el norte de África, en la parte mediterránea. Entonces tú estás en Valencia, hay un grupo de triáctilos y vas a tener tantos bichos rusos como canadienses ahí juntitos. Y es algo realmente increíble, ¿no? El problema del Correlimos triáctilo, bueno, este mapa a la izquierda lo he sacado de la guía de Roselar de variación de limícolas, que es básicamente la Biblia en este campo, ¿no? Viendo esta proyección del Ártico se entiende un poco mejor por qué las aves rusas y las groenlandesas son la misma subespecie, que a veces con la proyección del mapa rectangular no se ve tan clara, ¿no? Básicamente en el fondo saltan a través de Svalbard y colonizan Groenlandia desde Rusia. Entonces, bueno, poco que decir. Los triáctilos hacen gran parte de la migración en plumaje invernal o con poco avanzado, y luego después, y luego sí que hay algunos nupciales. Voy a acelerar porque me estoy alargando muchísimo de forma gratuita. Vale, esta semana también ha habido una fuerte entrada de archive común. Lo interesante es que los archives común que estamos viendo en estos números tan grandes son suecos y noruegos, sobre todo noruegos, ¿no? Archive común es una especie sedentaria en Europa. Hay una subespecie migradora en Islandia que es robusta, que son muy, muy grandes y con el pico muy, muy corto, esa combinación curiosa. Pero aquí llegan pocos. En principio migran a Inglaterra, a Holanda, a Alemania, ¿vale? Entonces, casi todo lo que vemos aquí en migración son totanus del norte de Escandinavia que van a invernar al oeste de África. O sea, son buenos migradores. Y es relevante, bueno, es curioso que aparecen a la vez que archives oscuros, que es una especie escasa, pero que esta semana también se ha visto en buenos números en casi todos los lados. ¿Qué más tenemos? Bueno, Zarapitín no tiene variación geográfica, pero lo resaltamos. ¿Por qué? Porque es una especie que migra muy al sur, inverna en Sudáfrica en muy buenos números. Entonces nos aparece en el Mediterráneo y no en el Cantábrico. Creo que está un poco relacionado, no sé si es tanto de hábitat, pero más con la zona de invernada, que es muy al sur, que no hace una migración atlántica por fuera, por todo el Atlántico a través del mar, como pueden hacer otras 2 especies que ocurre lo contrario, ¿no? Que son más escasas en el Mediterráneo y mucho más comunes a lo largo de la costa atlántica, que son las siguientes, que son Correlimos gordo y aguja colipinta. Y lo curioso, que esto creo que es algo relativamente poco conocido, es que estas dos especies, tanto aguja colipinta como Correlimos gordo, van a invernar en un sitio muy específico, a unas islas que hay fuera de Guinea-Bissau, que se llama Archipiélago de las Villajus o algo así, no me acuerdo muy bien del nombre, ¿vale? Pero invernan ahí algo así como el 80% de los canutus y el 90% de las lapónicas siberianas. Y van exactamente a ese punto específico de Guinea-Bissau. Entonces, si vemos un poco las subespecies en aguja colipinta tiene un montón de subespecies, cría incluso en Alaska, ¿vale? Entonces está la pónica en Escandinavia, que inverna en Europa Central, sobre todo en Inglaterra, también en Holanda, y nos invernan algunos, pero en bajo número, en el Cantábrico, yo creo que hay algunos también en el Golfo de Cádiz y demás. Esta es la subespecie que tenemos en invierno, pero en paso la que nos llega es Taimirensis, que viene de muy, muy al este, va del Taimir, incluso más al este, hay recuperaciones prácticamente, no en Chukotka, pero casi, y estas se pegan todo ese viaje desde el centro de Siberia hasta, pasando por las costas alásticas ibéricas, hasta Guinea-Bissau. Y estas son los que estamos viendo ahora mismo. Vamos al siguiente slide. Estos son los que he estado viendo yo, que me han decepcionado un poco, porque típicamente Taimirensis tiene el underwing, toda la parte inferior del ala, bastante barrada, más barrada que las escandinavas,
Y este año, las que he visto yo este año eran todas bastante aliblancas. Entonces, no sé si había alguna lapónica en el medio que más sesgado, por ejemplo, la de arriba a la izquierda, que es un ala completamente blanca, que es típico de las lapónicas escandinavas, pero yo esperaba alas más barradas. Los otros igual sí que son típicos de Taimirensis, pero otros años en fechas similares, si me vas al slide siguiente, vale, estos son por ejemplo de Santoña de hace 3 años o algo así, y se ve un underwing mucho más barrado y más diagnóstico, digamos, no sé si está fuera del rango de la pónica, pero es algo más típico de Taimirensis. Entonces, bueno, estos bichos flipantes, la migración que hacen, como los Canutus, que es lo último que vamos a ver hoy, que estos, en cambio, tienen 2 subespecies. Hay más subespecies en el este de Asia y en el oeste de Estados Unidos, pero nosotros disfrutamos de 2 subespecies, ¿no? Una islandica, que es la groenlandesa, que también cría en Ellesmere, en la isla de Ellesmere, y es la que inverna, ¿vale? Inverna sobre todo, de nuevo, en Inglaterra, en el norte de Francia y en Holanda, pero nos invernan también algunos de forma residual, digamos, en el Cantábrico y en el Golfo de Cádiz. En cambio, Canutus, que es la siberiana, esta también se viene de Taimir y se pega el viaje hasta Guinea-Bissau, ¿vale? Ese viaje atlántico por fuera. Y es un poco ahora, todos los que han sedimentado en el Cantábrico, pues son Canutus siberianos. Si vamos al siguiente slide. Vale, ¿cómo lo sabemos esto? Lo sabemos por la longitud del pico. Las diferencias son sutiles, pero se notan. Arriba hay un Canutus que tiene un pico muy fino y muy largo y a veces se le ve como con una gotita al fondo. Y son más grandes, son más robustos. Las diferencias son... Bueno, en un grupo lo notas, quizá en un individuo no. Ahí he cogido un ave muy característica para que se notasen. Y abajo, una islandica, invernando en Santoña, que se ve con un pico más triangular, con la base más gorda y muchísimo más corto. La mayoría de los islándicas tienen picos bastante cortos. Entonces, bueno, ahora los bichos que estamos viendo, tan rojos y tan bonitos, son la mayoría Canutus siberianos que están volviendo hacia el Taimir. Y con esto ya acabo. Animar a todo el mundo a que se fije y a disfrutar de los limícolas, que la verdad es una pasada pensar de dónde vienen y toda esta variabilidad que hay, ¿no? Bueno, descansa. Muchas gracias y vamos ya con Julie Biel. Es que me he extendido mucho. Vamos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. No sé. Estamos ilusionados de poder... A ver, ¿no? ¿No me escucháis? Sí. Vamos bien. Vale. Pues nada, que ilusionados de poder participar en el programa, también un poco asustados por el hecho del supernivelón del programa, pero bueno, nosotros jugamos otra liga más pausada, pero emocionados. Sí. Se trata de disfrutar, sobre todo. Queremos agradecer un montón que hayáis decidido participar y sobre todo eso, la participación familiar es una cosa que nos moló muchísimo, así que nada, es todo vuestro, contadnos. Pues nada, primero que nada, pues decir que nosotros solemos pajarear mucho por la zona de la Albufera, pero como ya habló Janino largo y tendido, pues nada, vamos a explicaros otras zonas, ¿no? Pues mira, primero tienes esta fotografía que es nuestra casa, ¿vale? Ah, no, perdón, es la anterior, es la otra. Bueno, nada, en el mapa... que me sale duplicado, que ya sé dónde tengo que mirar. Vale. En el mapa, pues eso, veis la zona de la Albufera, que en el Tancà d'Emília es lo que tenemos más cerca, pero eso, la Albufera la dejamos ya apartada. Y luego os explicaremos la zona de nuestra casa, que vivimos en el campo, ¿vale? Y una huerta que también hay cerca que tiene cosas interesantes. Luego hablaremos del meandro del río Magre a su paso por Catadau, y después hablaremos también de la Marjal dels Moros, que está en el Port de Sagunt, entre Puçol y el Port de Sagunt, ¿vale? Al norte de Valencia. Y si nos da tiempo, pues hablaremos de otras zonas, pero ahora nos centramos en nuestra casa. Pues nada, deciros que vivimos en el campo, en una zona limítrofe entre árboles frutales y pinar de Pinus halepensis, con buena representación de matorral, y que enfrente de casa tenemos lo que antes era una piscina para los niños, pero que ahora es una charca para ranas y demás parientes, y en las que todos los inviernos vienen a visitarnos pues al menos un par de gavilanes, y casi diariamente vienen a darse un baño, y la verdad es que está
está muy chulo, está emocionante. Un momentito, perdona, y- que quería sí. comentar lo que hemos hablado antes del programa, justo que le he querido robar la auditoría de las fotos a Biel, he puesto que son de Julia, pero realmente todas las fotos que vais a ver ahora en pantalla son de Biel. Lo siento, Biel, pero bueno, ya, yo creo que con esta aclaración más o menos lo iré No, no diciendo. pasa nada. Bueno, perdonad, podéis Sí, seguir. él es el que le tira las fotos siempre. El fotógrafo. Sí. Pues nada, y ahora Biel os explicará un poco pues las cosas más chulas que hemos visto por casa, porque más que nada porque él ha sido el que las ha descubierto. Así que dale, tírale. Cuéntanos. Pues en primer lugar, el confinamiento en general, pues fue muy bonita la migración de rapaces y de paseriformes. Y nos gustó mucho una tarde de un día como hoy, que se concentraron muchos abejeros y es que al final pasó un grupo de 60 o algo así, muy bajitos, y difícilmente nos olvidaremos de esas imágenes. También vimos un pinzón real que el 27 de abril, que nos pareció una cita tardía, y también es que la especie no la solíamos ver por casa, así que nos pareció interesante. Una pregunta, Biel, es que has dicho que os gustó mucho durante el... ¿Se me oye? Es que no... Sí, Sí, sí. se oye bien. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, vaya. Perdona, te preguntaba, cuando en el confinamiento habéis dicho que os gustó mucho el paso de rapaces, ¿qué otras especies veis por allí, además de abejeros? Culebrera, aguilucho lagunero, calzada y pescadora, alguna también. Qué suerte vivir así. Pero Pues el más año que de tú. confinamiento claro, el año de confinamiento es que fue especial. Yo no sé, Biel se pasaba, hacía los deberes y se iba al huerto y se pasaba el día entero allí. Entonces, claro, también sacó muchas más cosas. Pero incluso una real, un buitre, es que nos quedamos un poco alucinados. Luego, este año, por ejemplo, pues sí, ves paso de culebrera, ves alguna cazada. Pero no sí es que, lo mismo. Claro, sí que vimos también una pescadora. ¿Prefieres cuando había confinamiento? Claro. Bueno, no sé, porque también te pierdes las otras cosas, Sí. pero en fin, la verdad es que fue impresionante. También es una temporada en la que normalmente estás de viaje, ¿no? Porque suele coincidir con Pascua, con Semana Santa, entonces no estás en casa. Pero... ¿Y os podemos sí, preguntar más o menos qué cantidad de especies visteis durante el confi? Pues no las tenemos sacadas, la verdad, ¿no? Pero no sé. No los tenemos sacadas, pero un montón, porque pues eso, también de currucas. Currucas, las migradoras y mosquiteros y todo. Muy bien. Muy chulo, sí. Bueno, y sigue, Biel, que te hemos cortado, perdona, cielo. No pasa nada. Y en este otoño, no sé. Sí, bueno, a ver, el 26 de octubre. El 26 de octubre, cuando volví a casa del instituto, oí un mosquitero que no me pareció muy normal. Y así que lo grabé y al final pudimos saber que era un bilistado. Anda. Y nos lo acabamos de confirmar un grupo de pajareros. Ah, guay. Sí. Pues mira, Y eso dijimos fue... que había sido flojo y justo visteis uno. Esto fue sí, bueno, verlo, escuchar solo.
Sí, Pero porque fue siempre el lo buscábamos pasado... cuando... Perdona, Sí, Sí, el pasado otoño. Sí, 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 sí. Que no se vieron muchos, ¿no? Eso no, no, son casi Pero, citas. igual es claro, uno de claro, los pues, 5 que se vieron o algo así. Sí, justo. O sea, bien, en el pues ya futuro vas a ves. sacar muchísimos más bilistados. Pero Sí. muchísimo. Pues siempre los buscábamos porque Janina lo sacaba en el Saler y nunca lo encontrábamos, la verdad. Y claro, encontrarlo en casa ya fue pues alucinante, Sí, la sí, verdad. claro. Y Sí, más sí. de oído, tela Y marinera. Sí, sí. ¿Sabrías imitar el reclamo o no? Y después la huerta. Uf. Ya pides cosas muy complicadas, Guille. Te vamos a pedir a ti Sí, que sí. hagas de limícola, ¿sabes? Bueno, y Vale, eh, ¿qué más? Ala, la- bueno, Sí, pues tírale. también vamos a pajarear un sitio cercano a casa que es una huerta. Es el único lugar de huerta que queda entre los frutales y allí pues se concentran muchos paseriformes en migración y, y también pues como lavanderas boyeras, bisbitas arbóreos, taraviña norteña, alcaudón común y esta primavera hemos escuchado y visto una codorniz. Y allí en invierno, cada vez que avanzaba, se iban concentrando mayor número de alcaravanes, hasta que un día llegamos a contar 63. joder. Y lo pusimos en un grupo de pajareros y nos dijeron que había uno anillado en Lleida, que portaba un Geolocalizador. geolocalizador. Anda, curioso. Qué chulo. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y qué más hacéis por ahí? Anilláis también, ¿no? Sí, en casa tenemos una estación de anillamiento, pues no sé si de forma premonitoria o qué. Creamos la estación de esfuerzo constante en febrero de 2020. Estábamos decidiendo de si lo hacíamos en el río Magre o en casa y al final decidimos en casa por casi comodidad y por saber lo que teníamos, ¿no? Buena elección. Sí. Sí. Sobre todo cuando te caen 4 bichos y estás en casa y dices, pues sí, buena elección, porque así vas haciendo las cosas y estás cómoda también. Y pues eso, y la verdad, pues que hemos sacado cosas chulas, porque en estos 2 años y pico, pues llevamos 43 especies, 1.300 individuos y un 33% de recapturas, entre los cuales, pues esta oropéndola que recapturamos el sábado pasado justo y lo habíamos anillado el año anterior. Y así como también, pues, torcecuellos, brazo asiático, que lo recapturamos el año anterior, la temporada anterior lo habíamos anillado hace 2 temporadas, y también mosquitero y petirrojo, que el petirrojo aquí también está solo en invierno, es de invierno. Y la verdad es que pues eso, que estamos contentos ¿Y cómo lo hacéis? ¿Veis que es buen día de migración y abrís las redes? No, no. ¿O tenéis un calendario específico para el programa Passer o algún proyecto? Exacto. Sí, sí. Sistemáticamente anillamos cada 14 días. Y luego, durante el pase, lo hacemos semanalmente. Qué guay. Es ahí. No está mal, Sí, ¿eh? sí, sí. Van a salir datos muy interesantes Sí. de ahí, seguro. Sí, sí, la verdad es que ves cómo van variando las especies y también, pues eso, que nos cae un poco de todo, ¿no? Entre paso y luego, pues cuando vienen los estivales o los hibernantes, que está chulo, está chulo. Sí, sí. ¿Y a ti, Biel, cuánto te queda para ser anillador? Pues 4 años, ¿no? sí, Tiene 14, pues 4 años. unos cuantos años y ya está. Bueno, son Vamos, pocos, 4 queda- años pasan rápido.
Será el primer día que cumplas 18, irás ahí a la Al oficina examen. a decir, oye, quiero hacer el examen ya. Llevo 4 años preparado. Bueno, y nos habéis... Más que igual más, ¿no? Igual uno más, Sí, ok. pues igual desde sí, a los 6 ya iba, porque desde los 6, de los 5, él tenía 5, yo estaba formándome, pues imagínate, Qué bueno. ya lo llevaba yo los anillamientos detrás, o sea que lleva ya unos cuantos años. Qué La bueno. verdad es que una madre anilladora facilita las cosas. Mi madre no era anilladora, pero sí que era muy sacrificada, entonces me llevaba con otros anilladores y anilladoras, pero hubiera facilitado las cosas tenerlo en casa. Bueno, y nos habéis mandado también un vídeo de una colonia de aviones tapadores, ¿verdad? ¿De dónde es esta colonia? Sí, esta es la siguiente, sí, la siguiente zona que os queríamos enseñar. Esta está en el meandro del río Magre, en Catalao. Nosotros no solemos ir, solemos ir esporádicamente, porque la Albufera es como a Marcel, que el Delta le atrapa antes de llegar a Valencia, pues igual. A nosotros nos tira la Albufera. Pero hay una pareja de pajareros y naturalistas que están ahí siempre observándolo todo, y tanto insectos como aves, y nos mostraron esta colonia de avión zapador. Y la verdad es que impresiona. Es muy impresionante, ¿eh? También, sí, es súper bonita. Hay otra más pequeña en una de los cortados de la pedrera, pero este año la han colonizado abejarucos. Y lo chulo de esta zona, pues que nidifica una de las pocas parejas de aguilucho lagunero en la provincia de Valencia. Sí, en la Albufera solo nidificaron 3 el 2021, pues aquí nidifica una, y es una zona relativamente pequeña, pero es muy chula. También nidifica cholitejo chico, y pues la garza imperial. Está chula. La verdad es que la tenemos relativamente cerca y vamos pues esporádicamente, porque tal. Pero también pues eso, se ha visto águila pescadora hace poco también. Está chula. Bueno, y luego sí, digue. No, perdona, sí, por si ibas justo a esta, ¿o no? Exacto, la siguiente zona que os queremos mostrar es la Marchal dels Moros, que como decía, está en el Port de Sagunt, entre Puçol y el Port de Sagunt, y es una zona húmeda relativamente pequeña, pero la verdad es que pues, tiene una variación de especies muy en el Everest creo que hay 258 o así, bueno. que sí, es muy chula. Nosotros y da muchas alegrías. Claro, es que es ahí muy variado, y entonces pues tienes la zona de costa que es ahí con cantos rodados y tal, y luego hay unos pequeños árboles y matorral y tal, y después ya está toda la zona del humedal, y la verdad es que se sacan cosas chulas. Este invierno, una chica que también está siempre ahí de guardia sacó un porrón acollarado, ¿era? Sí. Y hace poco también vieron una collarba Isabel. Nosotros no hemos sacado nada. Porque... Todo llegará. Pero lo importante es ir, disfrutar, bueno, y aprovechar el tiempo. Exacto. Yo creo que pero es eso, es una zona en la que a la que tenga carnet de coche también va a ser va a machacar bastante, sí. Pues mira, la pregunta que suele hacer Guille de ¿cuánto tiempo os queda esto de casa? No lo hemos hecho hoy, justo igual. ¿Podríais ir en bici o algo así o no? ¿O está muy lejos? No, esta de hecho no vamos tanto porque nos pilla más lejos que la Albufera. Ajá. Entonces a esta nos pilla 1 hora. Y el río Magre sí que nos pilla un cuarto de hora o así, no nos pilla más lejos. Que sí que podríamos ir en bicicleta, pero claro, con el cata y todo, pues va a ser. Sí, la verdad es que sí. Pero... No, yo voy a cambiar mi pregunta. Entonces, los que vais siempre a la Albufera, ¿a veces vais a la Marjal regularmente? Del Moro. No. Os quedáis en la Albufera. No, yo creo que la gente de Valencia, claro, la gente de Valencia lo tiene igual de cerca.
Nosotros igual vemos más la zona sur de la Albufera, ¿no? Bueno, últimamente nos estamos viciando a la zona norte porque hay mucho limícola también por las marchales de Alfafar y entonces estamos yendo un poco más. Pero bueno, también de la época porque vamos más en invierno a la zona de Sueca y luego pues... Pero eso, que vamos variando. Pero yo creo que la gente va mucho a la Marchal del Moro porque el de Valencia está igual a media hora o 20 minutos, está muy cerca, sí. Pues eso, y ahí hay pues nosotros solemos ir a los 3 observatorios que están en la costa y en invierno hay mogollón de anátidas y han hecho una reintroducción de la cerceta pardilla y también ves mogollón de malvesía cabeza y blanca y la verdad es que las anátidas las puedes ver todas y están chulas. Y luego ya en verano sí que hay una... Sí que hay una colonia de charrán patinegro, de charrán común, ¿vale? Y fumarel cariblanco. Más pequeña y también de canasteras. Y está súper bonito porque te pasan por encima tal cual y está solo tiene una pega. Y es que los 2 últimos observatorios son súper altos. Entonces tienes que hacer malabares. Ahora bien ya llega, pero cuando era más pequeño no llegaba. Y claro, banqueta no, ahí como hay piedras, pues entonces claro, tenemos otro hijo más pequeño que también viene a pajarear y claro, tienes que hacer ahí los malabares para que pueda ver algo. Porque, hombre, si queremos llamamiento... pedir algo de esta zona... Un llamamiento desde aquí a que se adapten los observatorios, no solo en la Albufera y en el Marjal, sino en todas partes para niños y niñas que puedan ir, hombre, que es gratis, además. Es enriquecedor. Claro que sí. Oye, la verdad es que es un gustazo escucharos hablar cómo vais a pajarear en familia, cómo va también el niño pequeño, que bueno, ahora estará dormidito el pobre. Nada, ha sido un verdadero placer. Hoy ha costado. Ha sido un verdadero placer teneros por aquí. Muchísimas gracias por descubrirnos vuestras zonas, cómo lo hacéis y bueno, mucha suerte con esa estación de anillamiento, que seguro que os da un montón de sorpresas y bueno, gracias por el trabajo también que siempre aporta muchísima información y enhorabuena por esas citas que habéis ido teniendo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sí. Si queréis, estáis aquí invitados. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Nos vemos gracias. ahora. Chao. Adiós. Adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que os haya gustado. La semana que viene volvemos de nuevo y nada, que tengáis buen fin de semana, a pajarear duro, a sacar bichillos y a poner en práctica lo que nos han estado contando Marcel y Guille, sobre todo con esos limícolas, a ver si nos atrapamos un poco todos ahí. Yo prometo venir con cascos nuevos. No, ahora se te escuchaba bien. Ya, bueno. Era el momento. Bueno, cascos nuevos. Gracias. Buenas noches. Chao. Venga, adiós. Un saludo.